Paz de Cristo, hermanos. Voy a invitarlos en el nombre del Señor Jesucristo para que abramos nuestras Biblias en el capítulo 9, versículo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Dios bendiga a todos mis hermanos que han pasado al altar y se ha orado por sus necesidades. Esperamos en el Señor que Dios les haya bendecido de una manera muy especial esta noche. Hemos tenido, hermanos, un llamamiento muy precioso. Dios bendiga a mi hermano Francisco Santa Cruz. Y enseguida, hermanos, pues vamos a pasar a lo que es el consejo de la palabra de Dios de esta noche. Dice el verso 15: y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Todos conocemos, hermanos, el ministerio del apóstol San Pablo. Hemos oído en muchas ocasiones por muchos ministros, hermanos de nuestra iglesia, verdad, acerca del ministerio de este llamamiento del apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo. Quiero decirle, hermano, que el ministerio de Jesús comenzó con 12. Acuérdese usted que el Señor llamó a 12 apóstoles. Estos apóstoles, hermanos, eran 12 porque las tribus de Israel se componían de 12 tribus. El Señor escogió un apóstol que representaba a una tribu de Israel. Por eso ellos ministraron al pueblo judío, mientras que San Pablo fue llamado para administrar al pueblo gentil, que somos nosotros. Y algo que quiero recalcar y quiero decir, hermanos, que los apóstoles que anduvieron con Jesús, ellos vivieron bajo un ministerio que estaba vigente en sus días, que era el ministerio de la ley de Moisés. Y podemos ver que ellos en ese ministerio fueron circuncidados y ellos observaron ceremonias de acuerdo a la ley judaica y fueron bautizados bajo el bautismo de Juan el Bautista. Pero este apóstol del cual estamos hablando, el apóstol San Pablo, él entró en la nueva dispensación siendo bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él fue convertido, en aquel momento en que venía hacia Damasco a aprender a aquellos que invocaban el nombre de Jesús, dice la Biblia que un resplandor tan grande, hermanos, que sobrepujaba la luz del sol, lo dejó cegado, y cayendo en tierra escuchó aquella voz que le decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hermanos, dice que entró a esa ciudad ciego y quedó enfermo, pero Dios envió a un varón llamado Ananías para que fuera y orara por él. Y cuando oró por él, dice la Biblia que le cayeron como escamas de los ojos. El Señor lo sanó en aquel momento. Y aquel hombre le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y al momento fue bautizado. Por eso digo que es el apóstol, que él fue bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo, verdad, hermanos, que me llamó mucho la atención fue eso. También tenemos en 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 al 6. Ahí tenemos nosotros, hermanos, cómo este hombre fue transportado. Dice que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no lo sabe, pero lo que sí sabe, que tuvo una experiencia maravillosa, y dice que él estuvo en el tercer cielo, y ahí Dios le reveló este evangelio que él predicó entre los gentiles. Ahí recibió estas bendiciones tan grandes que ahora nosotros estamos disfrutando. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él fue llevado hasta el tercer cielo y allí escuchó la voz del Señor y le dio este precioso mensaje para que lo llevara a todas las naciones. Adoremos al Señor en esta noche y glorifiquemos su nombre. Démosle gloria y alabanza al que vive para siempre. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:23 y verso 24 y 25 que él había sido llamado para ministrar el evangelio a toda criatura que está debajo del cielo. Fíjese la encomienda tan grande que había recibido de parte de Dios, un llamado tan especial
Yo creo, hermanos, que es algo que debemos de considerar en esta noche. He meditado mucho sobre la historia y me doy cuenta de la importancia que tenía el ministerio de San Pablo. Se han levantado grandes caudillos a través de los tiempos, se han levantado grandes hombres a los cuales el mundo admira y el mundo tiene en alta estima. Mi hermano Jorge mencionaba a Alejandro el Grande y podíamos mencionar a muchos más, como fue Napoleón Bonaparte, como fueron en México también los grandes libertadores que pelearon por la independencia de México. Bajo esas circunstancias en que el mundo se encontraba, Dios miró este mundo y dice, y sin duda alguna Él estaba contemplando lo que estaba sucediendo, porque en el mundo, si usted se da cuenta en que Pablo vivió, él describe en Romanos capítulo 2 la vida licenciosa que se vivía en los días en que él vivió. Había el mismo pecado que existe hoy en este tiempo. Y no solamente los gentiles estaban bajo esa esclavitud del pecado, sino que la Biblia también manifiesta que los judíos estaban bajo la misma condenación. El mismo pecado que estaba floreciendo entre las naciones gentiles también estaba dentro del pueblo judío. Por eso la Biblia declara que no hay justo ni aún uno, y eso es lo que estaba pasando. Dios tenía que enviar a un hombre escogido, y Él lo tenía escogido desde el vientre de su madre para que viniera y trajera este mensaje de esperanza al mundo. Él fue el instrumento que Dios envió a las naciones, y vemos nosotros que Él decía con mucho orgullo: yo soy predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Y se sentía orgulloso de ello. Soy doctor de los gentiles, embajador en cadenas. Algo que solamente él sabía por su experiencia, que Dios lo había llamado para proclamar este mensaje. Y lo hizo con tanta dignidad que usted puede ver que él decía: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Adoremos su nombre, glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En una ocasión que fue a predicar el evangelio, en ese viaje que hizo por esos lugares, llegó a cierto lugar y allí encontró la oposición, porque él estaba predicando el nombre del Señor Jesucristo. Ese día dice que lo tomaron y lo apedrearon y lo sacaron arrastrando fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Sus opositores decían que él no era apóstol de Jesucristo, porque él no era contado con los 12. Pero él decía: miren mis marcas en mi cuerpo, obsérvenlas para que se den cuenta que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en Jesucristo. Adoremos y glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Efesios capítulo 3, verso 8 y 9. Podemos leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo decía estas palabras: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me ha sido declarado el misterio, como antes escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el evangelio. Qué misterio tan grande, un misterio tan grande que San Pablo está declarando ese misterio, la unión de judíos y gentiles. Ahora son uno en Cristo por ese evangelio que él ministró, por ese evangelio que él predicó, y él se siente en deuda. Él se siente en deuda porque a él se le fue declarado ese misterio para llevar este mensaje, este evangelio, y se sentía deudor. Y él decía que era menester que este evangelio se conociera en el mundo.
y vea cómo empezó a proclamar el evangelio. Empezó en su primer viaje, hizo su segundo viaje y vemos un tercer viaje. Pablo llegó a proclamar el evangelio en Roma, la capital del mundo. Hasta allá llegó el mensaje y vemos nosotros que el mundo entero, el mundo de aquel entonces, conoció este precioso mensaje. El mundo ha sido evangelizado. Yo lo considero así porque en los días de Pablo no tenía la magnitud que ahora tiene. Era menos poblado que ahora. Y este mensaje se dio a conocer en el mundo en que él vivió. Había 3 naciones poderosas en ese tiempo. Estaban los romanos, que gobernaban al mundo con su poder militar. Eran grandes hombres, grandes guerreros, grandes conquistadores. Estaban los griegos, que con su poder, que con su sabiduría dominaban también al mundo. Y estaban los judíos, que tenían la revelación, tenían el conocimiento del verdadero Dios. Y Pablo era deudor, porque él también tenía raíces de origen judío. Él dio testimonio y dijo: yo soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, yo me considero un fariseo. Y vea, hermano, realmente que sí lo era, celoso de la ley como todos sus padres, sus antepasados. Así era su vida. Era un hombre que amaba a Dios, pero de una manera equivocada. Él nunca había conocido a Jesús. Él lo perseguía, él odiaba el nombre de Cristo. ¿Por qué razón? Porque para él Jesús no era el Cristo que los judíos esperaban. Para él Jesús era otro, como muchos que salieron en su tiempo y fueron muertos y dispersos. Pero hermanos, cuando tuvo aquella experiencia en el camino a Damasco, se dio cuenta de su error tan grande en que había vivido por tanto tiempo. Y allí yo creo que entró en una especie de sentir que, hermanos, cuando se entregó al evangelio de Cristo, decía él: para mí el vivir es Cristo y significa vivir para Él, pero morir significa ganar. Hay poder en Cristo. Su vida es un ejemplo tan grande para toda la iglesia. ¿Por qué razón? Porque San Pablo, podemos ver en él que lo único que hizo fue dedicar su vida al servicio de Cristo sin reservas. No había reservas en su vida. Para él, su meta, su deseo más grande era que el mundo conociera este mensaje. Y damos gracias a Dios, hermanos, en esta noche, porque la iglesia gentil de Cristo está predicando esa preciosa doctrina de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Una doctrina revelada por el Espíritu Santo. Dice San Pablo: este evangelio que yo predico no lo recibí de hombre. Los hombres no me enseñaron nada. Yo tuve la experiencia de llegar al tercer cielo, y ahí Dios me reveló estas palabras y las escribió a través de sus 14 epístolas para que la iglesia fuera consolada, para que la iglesia fuera edificada. Y usted puede ver plasmada su vida a través de estas epístolas. Es algo maravilloso. Es un tesoro inagotable que tenemos en nuestras manos. Un ejemplo a seguir como Él lo hizo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, esta noche? ¿Cuántos adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Muchos están predicando un evangelio diferente. Hay muchas clases de evangelios, pero San Pablo predicó el evangelio que le fue revelado por el Espíritu Santo. El evangelio eterno que mencionaba mi hermano hace un momento, ese evangelio lo dio a conocer. No predicó nada más que lo que se le fue dado a conocer para predicarlo. Y aquí lo tenemos, y la iglesia gentil de Cristo sigue predicando este mensaje tal y como Él lo hizo. Su misma doctrina, su misma esencia,
todo esto me llena el corazón de gozo, de contentamiento. Veo una línea poderosa que salió desde Antioquía de Siria y ha llegado por todo el mundo como un río que sale del trono de Dios y camina por todo el mundo, pero llega de nuevo al trono de Dios, y me lleno de gozo, de contentamiento, de saber que somos esa iglesia con sus raíces en Antioquía, donde Él se sintió orgulloso de esa grande obra que levantó entre los gentiles, obra que Él mismo dijo va a ser contradicha, y así lo fue. Por donde quiera que iba encontraba oposición. Pues Pablo, ¿qué estás predicando? ¿Qué es esa forma de doctrina que tú predicas? En una ocasión le dijeron: mira, sube a Jerusalén, pero aquí hay hombres que tienen voto. Ellos son celosos de la ley, identifícate con ellos, porque si no lo haces es probable que te van a matar. Pablo muchas de las veces lo hizo, como dijo Pablo: me echo a los judíos como si fuera judío. De muchas formas quería él convencer a su nación que en Jesucristo estaba la vida, en Él estaba la salvación. Y hermanos, creo que ahora esta noche estamos más que bendecidos. Esta noche hemos sentido que Dios está en este lugar, que Dios está bendiciendo la iglesia, que Dios la está prosperando. Esta noche la mano del Señor se está moviendo, como el día de anoche yo pude ver que la mano de Dios estaba aquí con nosotros. Decía mi hermano Ramón Ortiz en la Junta de Obreros: la gloria de Dios estuvo allí, la gloria de Dios se podía sentir. Y yo creo que esta noche estamos sintiendo la gloria de Dios, y esta noche las cadenas se pueden romper. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene poder para sanar, Él tiene poder para liberar, y lo creo. He visto la mano de Dios moverse de tal manera que puedo decir con toda seguridad que es Cristo la esperanza de gloria. Ríndete, ríndete esta noche. Ríndete, porque Cristo quiere bendecirte. Joven hermano, ¿por qué no te decides esta noche? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Ponte de pie. Cristo está aquí para bendecir tu vida. San Pablo no era cualquier clase de persona. Sus familias, la familia de Pablo, eran personas que tenían bienes. Él pudo haber ido a una universidad griega, porque él nació en Tarso de Cilicia. Dicen que ahí floreció la cultura. Después de Alejandría y Roma, era una de las ciudades más importantes de aquella época. Conocía bien la cultura. Pero sus padres lo enviaron a Jerusalén para que fuera instruido como todo hijo de la nación judía. Ahí recibió instrucciones de aquel gran maestro llamado Gamaliel. Bajo sus pies fue instruido, y dice que era el alumno más avanzado de todos. Una vez que se graduó con honores, ocupó el alto puesto dentro del gobierno de los judíos. Yo creo que sus padres estaban orgullosos de este logro. Pero por lo que escribe Pablo, yo creo que Pablo, sus padres lo habían despreciado. Porque cuando leo sus epístolas me doy cuenta de que él sentía en su corazón eso. Dijo: todo lo he perdido. Yo creo que incluía familia, incluía profesión, incluía todo. Todo lo he perdido. Y decía: lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. Moisés, de la misma manera, dice la palabra de Dios que él fue instruido conforme a la sabiduría de los egipcios. Él tenía derecho a ser rey en Egipto, gozar de riquezas, comodidades, gloria. Pero había tenido la dicha de tener una madre que conocía al Dios de Israel,
lo había instruido en esa ley y le había dicho: Moisés, tú no eres egipcio, tú no perteneces a esa raza, tú no eres de ahí. Aleluya. Es una gran verdad, hermanos. San Pablo, cuando habla acerca de los hombres de fe, dice que Moisés, siendo ya hombre, rehusó, ¿verdad, hermanos? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. San Pablo hizo lo mismo. Yo me siento muy feliz porque hay una historia dentro de nuestra iglesia de muchos hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios enteramente, y nosotros nos identificamos con ellos. Jesús dijo: el que no renuncia a su propia vida o a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es necesario, hermanos, recordar que solamente vamos de paso en este mundo. No tenemos nada absolutamente, ni la vida siquiera que tenemos nos pertenece. ¿Cuántos dicen amén? No nos pertenece, hermanos. Este aire que usted esta noche está respirando no le pertenece. Créalo que si este aire se cortara en un momento, todos pereceríamos, pero todo esto Dios nos lo da. Él es la vida. Así que esta noche, hermanos, esperamos en el Señor Jesucristo que Dios le bendiga. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, yo creo que usted tiene la oportunidad esta noche de aceptarlo, de reconocerlo. Aquí tenemos a Zulema, la hija de nuestro hermano Vicente, que ya tiene mucho tiempo yendo al Evangelio, hermano, su esposo. Oren por ella para que Dios le bendiga, y esperamos en el Señor que muy pronto, ¿verdad?, le entregue su vida a Cristo. Está Samuelito Mendívil, hermanos. Yo no sé, hermanos, pero yo sé que mi hermano dentro de muy poquito va a dar ese paso de obediencia, quizás esta noche, porque Dios puede hacer ese milagro. Tenemos a Judith Adame también aquí. Tenemos aquí también a Omar Pérez. Miren nomás, un hijo de un gran evangelista por allá en el estado de Sonora, ¿verdad, hermano? Jorgito, Cristo te ama. Dios quiere bendecirte. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no hagas duro tu corazón. Tus padres se sentirían orgullosos que hoy tu nombre fuera escrito en el libro de la vida. Cristo te ama. Cristo quiere bendecir tu vida. Pues a la esposa de nuestro hermano Samuelito también Dios la ama y le hace la invitación, ¿verdad?, para que decidan, hermanos, para que se decidan aceptar a Cristo. Pues vamos a seguir orando esta noche, hermanos. Quisiera que cantáramos un himno y oráramos solamente por las personas que no son bautizados. Esta noche creo que Dios puede tratar con alguna persona y vamos a hacer fiesta. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, más que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento.